Hola, buenos días. Qué gusto estar nuevamente en contacto con ustedes. Vamos a ver el día de hoy el tema de definición de términos, limitaciones y delimitaciones. Estos son los dos últimos apartados que hacen falta para completar su trabajo de tesis, el capítulo 1, ¿sí? Y vamos a empezar con lo que es la definición de términos, cuál es el propósito, vamos a analizar cuál es el propósito de este apartado en la investigación. La definición de términos tiene como propósito principal ayudar a la comprensión de los resultados y las conclusiones que se alcanzan en los estudios. En esta sección de definición de términos se busca presentar al lector los términos más importantes, la definición de las variables que podrían ayudar a una mejor comprensión de los resultados y del desarrollo propio de la investigación. Se distinguen entre dos tipos de definiciones de términos, las definiciones constitutivas y las definiciones operacionales. Las definiciones constitutivas son aquellas definiciones que se toman de diccionarios, libros especializados o artículos publicados en revistas de alto impacto, ¿sí? Estas definiciones buscan expresar la manera como se van a entender los términos o los conceptos que se trabajarán en la investigación. Por tal motivo, tienen que tener una cita, tienen que tener un autor que las dijo, que las utilizó en una ocasión previa, ¿correcto? Esas son las definiciones constitutivas y como ya dije, buscan dar a conocer, ¿sí? La manera como se va a entender el término o el concepto con que se va a trabajar en la investigación. Por otra parte, las definiciones operacionales son los indicadores o son las actividades o operaciones que se tienen que realizar para poder medir una variable, ¿sí? Una definición operacional, ¿sí? Nos dice la manera o los pasos que tenemos que dar para poder medir una variable o un concepto, ¿sí? Estos dos términos, definiciones constitutivas y definiciones operacionales, normalmente tienen que ver o se relacionan con la definición de con los conceptos o variables que aparecen, ya sea en la pregunta de investigación o en los objetivos del trabajo de tesis. Aquí les presento algunos ejemplos de definiciones constitutivas y operacionales, y aunque ahorita las ven en un recuadro, en una tabla, ¿sí? No así se redactan a la hora de ponerlas en el trabajo de tesis. En el trabajo de tesis, primero se ponen todas las definiciones constitutivas, y luego se abre un apartado que se llama definiciones operacionales y ahí se ponen las respectivas definiciones operacionales. Es decir, por cada definición constitutiva se tiene que poner una definición operacional. ¿Ok? Por ejemplo, estrategias metacognitivas, que tengamos ese concepto de estrategias metacognitivas. La definición constitutiva, ¿qué nos dice? Son las acciones que el sujeto emprende cuando realiza una actividad de aprendizaje en relación con dos grandes aspectos, el pensamiento sobre los propios procesos cognitivos y la autorregulación de los procesos cognitivos y los escenarios de aprendizaje que implican la planificación, la supervisión o el control y la evaluación. Fabel, 1979. Es una definición constitutiva, tiene que tener autor, en tanto que la definición operacional nos dice la manera como se va a medir la variable en la investigación. Ejemplo, son los puntajes, estrategias metacognitivas, son los puntajes obtenidos en un inventario que mide conciencia, planificación, supervisión y evaluación de una actividad de lectura. Como verán, solamente nos está refiriendo la forma como se va a interpretar o se va a medir esta variable que se llama estrategia metacognitiva. Este momento en que nos dicen la definición en un inventario, ese inventario se refiere al cuestionario que se utilizó para medir o para administrar a los estudiantes y medir precisamente las estrategias metacognitivas, ¿sí? Este es un primer ejemplo. Otro ejemplo podría ser el de la comprensión lectora. Por comprensión lectora, la definición constitutiva nos dice que es la capacidad para comprender, emplear información y reflexionar a partir de textos escritos, con el fin de lograr las metas individuales, desarrollar el conocimiento y el potencial personal y participar eficazmente en la sociedad. PISA 2003. Ahí está el autor, ¿sí? La definición operacional solamente nos va a decir, ¿sí?, la manera como vamos a medir en el estudio la comprensión lectora.
Y dice aquí que son los puntajes obtenidos en las pruebas de comprensión lectora que miden 3 procesos cognitivos: recuperación, interpretación de la información y reflexión de la información. ¿Sí? ¿Ok? Es la manera como se va a medir. Obviamente, esto a través de una prueba de comprensión lectora que seguramente se aplicó a los estudiantes, ¿sí? De esa forma es como se va a medir esos puntajes obtenidos en las pruebas de comprensión. Se crea una prueba, se crea un cuestionario que mida comprensión lectora, y los puntajes que se obtienen en ese cuestionario, en esa prueba, son justamente lo que vamos a entender por comprensión lectora. Otro ejemplo es el de creatividad, ¿sí? Donde nos dice que la creatividad es la capacidad para encontrar relaciones entre ideas antes no relacionadas y que se manifiestan en forma de nuevos esquemas, experiencias o productos nuevos. Parnes, 1962, ahí está el autor. Esto caracteriza a las definiciones constitutivas, en tanto que la definición operacional nos vuelve a decir la manera como se va a medir dicha variable. Dice, es la puntuación obtenida en las secciones de creatividad visomotora y aplicada o inventiva de la evaluación multifactorial de la creatividad. Y ahí nos pones EMUC, que debe ser el nombre del instrumento que se utilizó para medir todo esto que se dice ahí. Entonces, la puntuación que obtiene una persona en este cuestionario, en este instrumento que se llama EMUC, es lo que se va a entender en la investigación como creatividad. Otro ejemplo, fluidez. Es la capacidad para producir ideas en cantidad y calidad de manera permanente y espontánea. Es el proceso de generación de descubrimientos que no se interrumpen. Ortiz, 1997. ¿Sí? Y la definición operacional que nos expresa la manera como se va a medir dicho concepto es la puntuación que se obtiene tomando en cuenta la cantidad considerable de ideas o respuestas a planteamientos establecidos en la EMUC. Otra vez nos mencionan, ese EMUC debe ser el instrumento que se utilizó para medir la fluidez. ¿Ok? Entonces, la puntuación que se obtenga en este apartado, ¿sí?, del EMUC es lo que se va a entender, o la forma en que se va a medir, mejor dicho, la fluidez. Aquí viene una definición un poquito más elaborada. Rendimiento académico, dice, es el parámetro por el cual se puede determinar la calidad y la cantidad de los aprendizajes de los alumnos de carácter social, ya que no abarca solamente a estos, sino a toda la situación docente y a su contexto. Ruiz, 2002. Es la forma como se definió de manera constitutiva el rendimiento académico. Esto es lo que vamos a entender por rendimiento académico en la investigación. Ahora, ¿cómo se va a medir? Aquí está la definición operacional. Es la puntuación que se obtiene como resultado de dividir entre 2 la suma del promedio de primaria con el de secundaria y adicionarle un punto por el cumplimiento de cada uno de los siguientes atributos. Número 1, no haber reprobado ningún grado de primaria. Y número 2, no haber reprobado ningún grado de secundaria, además de restarle al valor así obtenido el número de materias reprobadas en secundaria en el bimestre inmediato anterior a la fecha de la recolección de la información del estudio. ¿Ok? Aquí, la manera como se define operacionalmente nos dice que sumemos el promedio de primaria con el de secundaria y lo dividamos entre 2. Y a ese resultado le sumemos un punto, si el alumno no reprobó ningún grado de primaria. Le sumemos otro punto si el alumno no reprobó ningún grado de secundaria, y que a esa cantidad así obtenida le restemos el número de materias que reprobó el estudiante en el bimestre inmediato anterior, antes que hagamos la aplicación de los cuestionarios. ¿Ok? Esta es la manera como se definió operacionalmente el rendimiento académico. Como verán, estas definiciones operacionales solo nos indican los pasos que tenemos que seguir para poder medir el concepto que estamos estudiando, en este caso rendimiento académico, en tanto que la definición constitutiva nos dice de la manera como vamos a entender este concepto, en este caso rendimiento académico, en nuestra investigación. Una vez más, repito, la definición operacional se orienta hacia la forma en que se va a medir el concepto, y la definición constitutiva se orienta a la manera como se va a entender el concepto en la investigación. Continuamos.
Vamos a hablar ahora de otro apartado importante del trabajo de tesis, pero que todos estos apartados en realidad son muy breves, ¿sí? Entonces no les debe llevar mucho tiempo hacerlo. Además, se están colocando, aparte de este video, se pone la presentación a la que estoy haciendo, de la que me estoy guiando en este momento, ¿sí? Pero además estoy poniendo algunos ejemplos en donde aparecen ya de manera estructurada cómo debe quedar redactada la definición de términos y las limitaciones y delimitaciones, ¿sí? Vamos a hablar ahora de las delimitaciones. Este apartado hace referencia a las acotaciones que se hace del estudio en cuanto a aspectos estudiados, actores educativos involucrados, contexto del estudio y temporalidad de la recolección, entre otros elementos. Pueden haber otras acotaciones, pero estas son las que principalmente se utilizan para redactar este apartado de delimitaciones, ¿sí? Es decir, tengo que decir hasta dónde va a abarcar mi estudio en cuanto a los aspectos que estudié. ¿Hasta dónde va a abarcar mi estudio en cuanto a los actores educativos involucrados? Si trabajé solo con alumnos, si trabajé con profesores, si trabajé con alumnos, de qué cortes fueron, ¿sí? Si trabajé con profesores, de qué ciclo escolar estoy hablando, ¿sí? También habla del contexto del estudio, ¿sí? Si fue en una zona rural, si fue en una zona urbana, si fue en el municipio de Mérida, ¿sí? A eso se refiere los contextos de estudio. Y la temporalidad de la recolección, ¿sí? Por ejemplo, si estuve estudiando todos los pacientes que ingresan al Hospital Orán en el periodo de agosto a diciembre. Solo mi estudio, los resultados que yo obtenga del estudio solo van a ser válidos para los pacientes que ingresaron en este periodo de tiempo, ¿sí? ¿Ok? A eso se refiere con una delimitación en cuanto a la temporalidad de la recolección, ¿ok? Bueno, vamos a ver algunos ejemplos de cómo se redacta este apartado de delimitaciones, ¿sí? Un primer ejemplo, ¿sí? Es de un trabajo de tesis que se titulaba Análisis de la competencia digital. Y dice aquí, el apartado de delimitaciones se redactó de esta manera. Muy breve, como podrán ver, es algo muy corto, ¿sí? Los resultados de la presente investigación solo podrán ser generalizados a los profesores de la institución en estudio, la cual imparte los programas educativos de licenciatura en educación preescolar y licenciatura en educación. De manera específica, para los profesores adscritos a la institución en el ciclo escolar 2018-2019. Porque pues en este tipo de instituciones hay mucha variación, ¿sí? Hay mucha rotación de personal, entonces los resultados no pueden ser extensibles a nuevos profesores que lleguen. Simplemente se aplicaría a los que están en este periodo trabajando en esa institución. No obstante, la metodología utilizada puede ser aplicada a otras instituciones encargadas de la formación de formadores. Otra delimitación se relaciona con las dimensiones de la información docente que se incluyen en el instrumento diseñado para identificar el nivel de dominio de los profesores en el manejo de las TIC, ya que pudieran existir algunas otras también importantes no consideradas. Aquí nos está hablando que hay una delimitación. En el primer apartado nos habla que es una delimitación en cuanto al contexto, en donde se realizó en una escuela, ¿sí? En que ofrece estos dos programas educativos. También nos hace una delimitación en cuanto a los participantes, que son los profesores que estaban adscritos a la institución en el ciclo 2018-2019. Pero también en el segundo párrafo, nos hace una acotación en cuanto a los elementos o los factores estudiados o variables estudiadas. Aquí dice que el análisis se realizó con unas ciertas dimensiones de la competencia digital. Por ejemplo, la dimensión pedagógica y la dimensión instrumental, que son dos dimensiones que normalmente se utilizan cuando se estudia el manejo de la competencia digital, ¿sí? Sin embargo, existen otras definiciones, por ejemplo, otras dimensiones, como puede ser la informacional, la comunicativa, la tecnológica, la cultura digital, ¿sí? Que no fueron contempladas en el estudio. Por eso, en este sentido, estamos acotando los factores o las variables que estudiamos en nuestra investigación. Otro ejemplo de delimitación es de un estudio que se tituló Factores socioeconómicos que influyen en la deserción escolar de los estudiantes del sistema de preparatorias estatales de Yucatán.
El estudio se llevó a cabo en las 8 preparatorias que conforman el sistema de preparatorias estatales de Yucatán. Nos está dando una delimitación o una delimitación de contexto. Después se realizó considerando a los alumnos que ingresaron a los procesos de selección 2004, 2005 y 2006 de las preparatorias mencionadas con anterioridad. Aquí nos está dando una acotación de los participantes. Fueron los estudiantes, pero de estas cortes que ingresaron en estos años a las escuelas preparatorias. ¿Sí? También nos dice la población objeto de estudio estuvo compuesta por los estudiantes desertores. ¿Sí? No con todos los que ingresaron, sino con los que ingresaron en estos años, pero que desertaron, con los que se logró contacto, y aquellos estudiantes que se encontraban estudiando como regulares en las preparatorias y que cumplían con haber ingresado en los procesos de selección de los años del 2004 al 2006. Nuevamente nos da una acotación de los participantes. Y hasta ahí no puso más delimitaciones, ¿sí? Pudieran haber puesto más, pero este fue más breve en su redacción. Otro ejemplo, por ejemplo, es este que dice, que se tituló Mitos y estereotipos de los adolescentes hacia la homosexualidad. ¿Sí? Y aquí solo nos da una delimitación, parece ser, en cuanto a los participantes. En cuestión de los participantes, se delimitó que la investigación se llevará a cabo únicamente en las escuelas públicas de nivel secundaria, trabajando solo con los estudiantes pertenecientes a la misma. Acerca del instrumento que se aplicó, este fue construido con base en las fuentes consultadas, sin embargo, pudiera haber mitos y estereotipos que no se consideraron en el estudio. O sea, está reconociendo, ¿sí?, que en su estudio consideró ciertos mitos, pero existen otros, ¿sí?, que no fueron incluidos en el instrumento, por lo tanto, no fueron estudiados, ¿sí? Y eso es una delimitación del estudio, es una delimitación en cuanto a los aspectos o variables o factores estudiados en la investigación. ¿Ok? Ahora pasamos al último apartado, que serían las limitaciones del estudio. Las limitaciones del estudio, ¿sí? Pues estas limitaciones del estudio se refieren a los obstáculos que se presentaron para la realización de la investigación, por lo que es recomendable no redactarla hasta el final de la investigación, cuando ya hemos sufrido todos estos inconvenientes, todas estas trabas que se fueron presentando para el desarrollo de nuestro estudio, ¿sí? ¿Ok? Los obstáculos pueden relacionarse con la disponibilidad de la información teórica, es decir, no habían estudios al respecto, había un vacío de información, ¿sí? Entonces, eso pudo haber sido una limitante para el desarrollo de nuestro estudio, ¿sí? También otro tipo de limitante puede ser los instrumentos existentes para la recolección de la información, los instrumentos que existían para medir el fenómeno que nosotros queríamos estudiar, o no existen, o si existen, no estaban, ajustados al contexto en el que nosotros íbamos a trabajar, o desarrollar nuestra investigación. Este puede ser otro tipo de limitante. La participación de los informantes. Muchas veces la gente se niega a participar. Esto puede ser una limitación. Nosotros pensamos que íbamos a poder llegar y nos iban a abrir las puertas y todo el mundo nos iba a contestar nuestro cuestionario, pero esto no sucede siempre así. Entonces, ¿sí?, esto también puede ser una limitación. La participación de los estudiantes y el tiempo para la realización del estudio, entre otros elementos. Pues una limitación que aquí tenemos, y a todos ustedes se les va a presentar, es que ustedes tienen que terminar su tesis pues a la vuelta de un año, ¿sí? Entonces no vamos a tener mucho tiempo para hacer la recolección de los datos. Entonces el tiempo de recolección también fue limitado. ¿Y por qué es limitado? Porque la institución así nos lo impone, ¿sí? La estructura curricular de la licenciatura en educación o de la licenciatura en enseñanza del idioma inglés nos impone que tienen que terminar la tesis en este periodo de tiempo, lo cual acorta el proceso de recolección de datos, ¿sí? Entonces, esto también representa una limitación del estudio, ¿ok? Y así hay que redactarlo en estos términos, ¿ok? Ahorita van a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, el primer ejemplo de limitaciones para el trabajo de tesis, que se llamaba Análisis de la competencia digital. Y vamos a leerlo. Una limitación del estudio se relaciona con el uso de instrumentos de autorreporte, del manejo de las TIC que tienen los profesores, ya que supone un sesgo en la información recabada,
porque se presenta falta de concordancia entre lo reportado por los encuestados a través de estos instrumentos y lo que se observa de otros tipos de mediciones. Sin embargo, su uso resulta importante cuando se trabaja con poblaciones numerosas. ¿Qué está reconociendo en este apartado de limitaciones el investigador? Está reconociendo que él usó un cuestionario de autorreporte, es decir, donde cada profesor indicaba el nivel de dominio que tiene de ciertas competencias en el manejo de las tecnologías. Obviamente, cuando se trabaja con seres humanos, se corre el riesgo, ¿sí?, de que la gente miente, ¿sí? Y entonces puede haber un sesgo en la información, puede ser que estén diciendo que dominan cierta habilidad cuando en realidad no lo hacen. Por eso parece haber contradicción entre lo que reportó el cuestionario y lo que se logró con otro tipo de mediciones, ¿sí? Sin embargo, el cuestionario, ¿sí?, cuando se trabaja con poblaciones muy numerosas, es recomendable porque no tenemos ni modo que nos pongamos a entrevistar o a observar el desempeño de cada uno de los profesores. Si son 300 profesores, pues no lo vamos a poder hacer, ¿correcto? Entonces, se recomienda usar el cuestionario. Pero hay que reconocer que esta pudo ser una limitante de nuestro estudio, ¿sí?, ya que el uso de cuestionarios de autorreporte puede significar un sesgo o puede incluir un sesgo en la información que proporciona. Otro ejemplo sería de los factores socioeconómicos que influyen en la deserción escolar de los estudiantes del sistema de preparatorias estatales de Yucatán. Aquí, la limitación la redactó de la siguiente manera. Vean que no son apartados muy grandes, son apartados breves, un párrafo, 2 párrafos si acaso, ¿sí? ¿Ok? Dice, dado que se trabajó con los desertores de las escuelas preparatorias estatales, el contactarlos fue complicado, porque varios de ellos ya no se ubicaban en la dirección que tenían registrada en la escuela. O sea, él para hacer su investigación y aplicar sus cuestionarios, tuvo que acudir a las instituciones y pedir las direcciones de las personas que habían desertado. Y lo que pasaba es que cuando iba a sus casas, estas personas ya no se vivían ahí, ya se habían mudado o simplemente dieron una dirección falsa al momento de registrarse en la escuela. Como muchos hacen, dan teléfonos falsos para que no se comuniquen de la escuela y no los acusen que no están viniendo o pues no están asistiendo a la escuela. ¿Ok? También dice, de los desertores que fueron contactados, no todos quisieron participar en el estudio y algunos dijeron que sí participarían. Sin embargo, cuando se les fue a visitar durante el periodo de tiempo disponible para la recolección de la información, no estuvieron presentes. O sea, dijeron que sí van a participar, se les fue a ver para aplicar el cuestionario, pero no se les encontró, ¿sí?, en su domicilio. ¿Ok? Entonces, esto fue la principal limitación que hubo esta persona y esto pasa cuando no se tienen poblaciones cautivas. Es decir, si vas a hacer una investigación que va a trabajar con desertores, donde no los tienes todos reunidos en un salón de clases como están ustedes, o como ustedes acostumbran ir a la escuela, ¿sí? Pues esto puede ser una limitante, una dificultad para recolectar la información. Muy bien, pues esto es lo que tenía. Hay un ejemplo más, ¿sí? Mitos y estereotipos de los adolescentes hacia la homosexualidad. Aquí, pues, se explayó un poco más la persona en la redacción de este apartado de limitaciones, pero vean que sigue siendo un apartado corto, un apartado breve, ¿sí? Dice, dada la temática de estudio, no fue fácil el acceso a algunas escuelas. O sea, como ya hablar de la homosexualidad, pues muchas escuelas no quisieron dar al sexo, porque es acceso a que aplicaran los cuestionarios en sus escuelas, porque pues es un tema delicado. A lo mejor los papás podían quejarse, ¿sí? Podían acusarlos de que están, ¿cómo se llama?, promoviendo la promiscuidad, ¿sí? Entonces, mejor dijeron, no, en mi escuela no lo vas a aplicar. Y con eso, pues ya pudieron, ¿cómo se llama? Ya esto constituyó una limitante para la persona que estaba realizando el estudio, ¿sí? Sobre todo en las de tipo privado, debido a que se prefiere no ahondar en temas que involucren lo relacionado con la homosexualidad, de acuerdo con las políticas prevalentes en las instituciones, a pesar de que normativas a nivel internacional como las dictadas por la UNESCO promuevan el reconocimiento y el respeto a la diversidad. A pesar de esto, sigue habiendo esta dificultad para tratar algunos temas en las instituciones educativas. De igual forma, fue limitante la falta de instrumentos adecuados para recabar la información,
lo cual llevó a la construcción y validación de uno que estuviera ajustado a las necesidades del estudio, lo que ocasionó ocupar más tiempo en el desarrollo del estudio. O sea, otra limitante fue que no habían instrumentos adecuados al contexto, ¿sí?, que pudieran servir para la medición de los estereotipos de los adolescentes hacia la homosexualidad, ¿sí? Entonces tuvieron que construir uno, y obviamente el proceso de construcción y validación de un cuestionario pues lleva tiempo y reduce el tiempo tal vez que se tenía dedicado a la recolección de datos. También dice, hubiera sido conveniente complementar la información recabada en el cuestionario con entrevistas realizadas a algunos de los participantes. Sin embargo, por cuestión de tiempo y de acceso a las instituciones, no fue posible de realizarlas. ¿Ok? Nuevamente aquí nos da una acotación de tiempo, por el tiempo disponible que nos da la institución para que ustedes terminen su tesis, pues muchas cosas que pudieran hacerse de mejor manera no se van a poder hacer por cuestión de tiempo. Entonces eso representa también una limitante del estudio. Muy bien, pues esto es lo que tenía yo preparado para ustedes, ¿sí? En esta presentación quiero comentarles que aparte de este video que vamos a poner con la explicación de la presentación, vamos a colgar también la presentación en la plataforma, y además vamos a poner un documento de Word que va a contener algunos ejemplos, ¿sí?, de cómo se redactan estos apartados, ¿sí? ¿Ok? Ya no en diapositivas, sino como quedarían los apartados ya en el documento del capítulo 1, ¿sí? Tanto de definición de términos como de las limitaciones y delimitaciones. Bueno, pues espero que se sigan cuidando, y espero verlos pronto al regreso y al final de toda esta situación. Muchas gracias.